Cuando mi expareja se enfrentó al juez con una mirada fría y afirmó, ella no está en su sano juicio. Ella engaña a nuestra hija. Requiero la custodia completa. Experimenté cómo el aire abandonaba mis pulmones. Expresó sus palabras con serenidad, como si estuviera narrando una situación. En la opinión del tribunal, ella daba la impresión de ser creíble. Me gustaría entablar una conversación. Tenía el impulso de expresar a voz en grito, derramar lágrimas, comunicar algo. Sin embargo, todo resultó en fracaso. Tomé asiento en ese lugar, con el corazón ardiendo, inmovilizado en aquella silla implacable del tribunal, mientras la persona que afirmaba amarme me retrató como una amenaza para alguien que me profesa un amor incondicional. Mi hija. Mila se ubicó en el asiento trasero, sujetando la mano de mi madre. A pesar de tener tan solo 7 años, presenció todo lo ocurrido. Sus grandes ojos blancos se cerraron fijamente en mi dirección. Logró observarlo. Fue capaz de experimentarlo. Me encontraba bajo los efectos de sustancias y nadie me estaba ofreciendo ayuda. Damon, mi antiguo esposo, llegó con un atuendo azul y negro que parecía listo para una presentación estilo TED. Tranquilo, sosegado, meticulosamente ensayado. Aquel individuo que me increpaba en el automóvil por la misma instrucción de antes, ahora se encontraba frente a un tribunal exhibiendo una actitud de responsabilidad. Era un hombre guapo. Siempre ha sido así. Ahí radicaba la dificultad. En el tribunal me consultaron si deseaba expresar algo en contestación. Al abrir la boca, solo logré exhalar un respirador. En silencio, mi abogado posó su mirada en mí. En la sala de tribunal reinaba un silencio absoluto. Mis manos estaban en movimiento. Estuve a punto de perder a mi hija y me parecía que nadie era consciente de la verdadera situación. Después escuché una voz diminuta, nítida y decidida que provenía de mi espalda. Mira, aquí tengo un vídeo grabado con el celular de papá. Sería conveniente que lo observaras. Todo quedó en silencio de repente. La dirección de la galería cambió. El bailarín parecía estar desorientado. La cara de Damon palidecía visiblemente. Esa mañana, el juzgado Harmon experimentaba sorpresa por vez primera. Al despertar, Mila sostenía entre sus manos la tableta escolar de color azul. No había lágrimas en mis ojos. No experimentaba miedo. Mostraba un coraje sin igual, como nunca antes le había visto. Avanzó hacia adelante, pasando junto a los asientos de madera, sorteando al hombre que intentaba arrebatarla, y entregó su tableta a la jueza. Ni siquiera era consciente de que la llevaba consigo. No tenía ni idea de lo que estaba grabando. No tenía ni idea de que supiera cómo grabar en el celular de Damon. Sin embargo, era consciente de que algo había sido modificado. La tableta fue confiscada por el tribunal. ¿Podrías decirme qué es esto? Realizó una pregunta. La suavidad de la voz de Mila contrastaba con su seguridad. Durante el último fin de semana, mi padre mencionaba esas palabras mientras creía que yo estaba dormida. Sin embargo, no era así. Lo escuché y su enojo era evidente. Consideré que, en caso de no confiar en mamá, podrías confiar en él. Se abrió mi corazón. La acción realizada por mi hija era imposible. Se puso de pie. Dijo la verdad. De pronto, la habitación se convirtió en su espacio, donde experimenté una sensación de pequeñez. Antes de la habitación, previo al atuendo, en medio del silencio y la mirada gélida de la corte. Antes de comenzar la grabación. Éramos los únicos presentes. Mila y yo. El tamaño de nuestro piso era reducido. Contaba con 2 habitaciones, un baño y unas paredes espeluznantes que crujían al pasar por ellas después de las 10 de la noche. A Mila no le importaba en absoluto. Sentía un profundo amor por él. Nuestro bosque recibió ese nombre. Expresó que las puertas de color rojo en su cuarto le daban la sensación de estar dentro de una nube aromática. De canela. Casi todas las noches, se acomodaba en su cama con su pez, llamado Pepino, y me solicitaba que le contara 2 cuentos en lugar de 1. Siempre accedí.
Mi trabajo como diseñadora gráfica independiente desde casa me permitía ganar lo necesario para cubrir nuestros gastos básicos. Vivía cerca de mi casa, mi madre, Caroline, me brindó su apoyo para cuidar de Mila cuando era pequeña. Es la clase de madre que no siempre elige las palabras adecuadas, pero nunca falta. Preparaba lasaña sorpresivamente, causaba desorden en mi baño cuando no estaba atenta. Y me repetía que lo estaba haciendo muy bien, superando mis expectativas, Aria. Durante un periodo, confié en ella. Mila contaba con 7 años de edad. Mostraba una inteligencia, amabilidad y capacidad de observación que incomodaba a los adultos. Le cuestionaba con interrogantes que requerían reflexión antes de decir una mentira. En la cocina me sorprendió llorando tanto por la tarde como por la noche, sin pronunciar palabra alguna. Con solo su bolsillo en mano, lo envolví alrededor de mí. Espalda. Así se comportaba esa niña. Lo que más nos gustaba era el recipiente de la sinceridad. Comencé a leerlo cuando Damon y yo rompimos. Le comuniqué que si en algún momento surgía alguna duda o tema confuso o inquietante, podía anotarlo y depositarlo en el recipiente. Cada noche redactamos juntos un mensaje. Había algunas que eran bastante absurdas. ¿Cuál es la razón detrás de que las personas levanten la voz? Algunas causaban heridas graves. ¿Da la impresión de que mi padre no me quiere si te quedas conmigo? Yo le conté la realidad. Sí, en todo momento. No importa la cantidad de dolor que experimentó. La separación no había sido amistosa. Damon anhelaba dominio en lugar de simplemente tener la custodia. Incorporó la cuestión en el documento, aunque en la realidad la impulsó aún más. Cuestioné cada elección que tomé, le reproché lo que le di de comer, la llamé si me retrasé 2 minutos. Durante los fines de semana, Mila solía visitar una casa desierta y apacible. En ocasiones, pasaban días sin dirigirme la palabra hasta llegar al martes. Llevé a ella a la prisión, sin embargo, Damon tenía habilidad para causar una buena impresión. Pasó de ser un deportista universitario a desempeñarse como profesional de ventas. El individuo que logró que todos se divirtieran y recordaran cada uno de sus nombres. Portaba seguridad como si fuera parte de su ser. En sociedad, mostraba una amplia sonrisa en todo momento. En la intimidad, tenía la posibilidad de acercarse a un juguete que guardaba en su hogar. Permanecí atento. Registré toda la información. Correos electrónicos, comunicaciones escritas. Poseía un bolso repleto de palabras en las que se me señalaba por mi inestabilidad, se me dirigían términos que ningún niño debería escuchar de su padre hacia su madre, sin embargo, nunca se los revelé a Mila. Creí que la estaba resguardando. Una noche, tras un momento de descanso lleno de tensión, Mila me cuestionó si alguna vez sentía miedo estando cerca de papá. Decidí detenerme un momento. Observó su tazón de cereal y expresó que, aunque pensaba lo contrario, quizás no era conveniente mencionarlo. Aquella noche, me fue imposible conciliar el sueño. Observé mi reflejo en la pared y me cuestioné si le había fallado al no esforzarme más, por haber intentado tanto por mantener la armonía. Después de algunas semanas, Damon acordó quedarse con la custodia completa. Expresó que estaba lastimando emocionalmente a Mila, que le había mentido acerca de él, y que no podía ofrecer estabilidad. El abogado presentó acusaciones de que yo tenía comportamiento inestable, falta de responsabilidad y no estaba en condiciones mentales para la crianza compartida. Al leer esos papeles, mis manos quedaron exhaustas. Me vi en la necesidad de tomar asiento en el suelo. Caroline se sentó a mi lado, tomó mi brazo y me aseguró que yo poseía la verdad. Esto es más que adecuado. Tenía la esperanza de confiar en ella, pero en el tribunal la verdad carece de solidez. Se encuentra rodeada de pruebas y carece de solidez en su enfoque. El letrado de Damon creó una representación artística de una mujer sin ropa. El consejo de mi abogado fue mantener la calma, esperar a ser interrogado para hablar y evitar interrumpir, aunque en mi interior estaba a punto de explotar. Mila observó todo. Cada vez que traté de ocultar mis lágrimas, cada ocasión en la que grité, todo estará bien. Aunque tenía dudas sobre si todo saldría bien. No me había dado cuenta de que estaba observando con tanto detenimiento.
No tenía conocimiento de que estaba prestando atención. No tenía conocimiento de que estuviera organizando algo. Contaba con tan solo 7 años de edad. Sin embargo, logró comprender lo que ninguno de nosotros había expresado en palabras. Era consciente de la importancia de la verdad y comprendía que era fundamental que la corte lo presenciara directamente. El letrado estaba preparado para disfrutar de un domingo. La noche anterior dormí bastante. Mila había pasado la noche abrazando a su peluche, su pingüino, mientras yo permanecía sentada junto a su cama hasta que salió el sol, observándola en silencio. Sentía mi pecho cargado, como si algo ejerciera presión sobre él. Tenía claro que esto trascendía más allá de un simple tema jurídico. La batalla por su vida era algo que ella tenía claro, por aquello por lo que había dedicado todas sus fuerzas en proteger. Esta mañana, mi madre nos acompañó. Llevaba consigo su amuleto, un escarabajo sagrado que solo mostraba en momentos de valentía. Pienso que era consciente de que no había gran cosa que depositar en mi persona. Mila llegó con un vestido azul decorado con estampado de rayos de sol y guardó su tableta escolar en el bolsillo, tal como acostumbraba. En el coche no emitió muchas palabras. Observaba a través de la ventana mientras tarareaba una melodía desconocida. Al llegar al juicio, Damon ya se encontraba presente. Lucía el mismo vestido de marinero que había llevado a nuestra cena de ensayo, pero en esta ocasión su sonrisa no irradiaba calidez, sino más bien un aire de estrategia. El abogado se encontraba junto a él, sosteniendo una carpeta, impecablemente vestido, conversando en tonos suaves que resonaban como en un ensayo. Damon giró sobre sus talones y dirigió su mirada hacia mí. Después, a Mila. Mostró una sonrisa y lanzó un grito como si todo estuviera bien. Mila optó por no responder con gritos. La experiencia judicial parecía un escenario muy formal y distante. En la ventana se encontraba mi nombre junto al de Damon, sin embargo, la persona en cuestión no era únicamente yo. Esa representación era la que había plasmado en el papel. Al ingresar el juzgado Armon, se generó una atmósfera de silenciosa tensión en la habitación. Era una mujer de estatura elevada, en la mediana edad y no perdió tiempo. Dirigió su mirada hacia el abogado de Damon y le indicó que podía comenzar. Inmediatamente, el abogado se puso a retratar la escena. Se refirió a Damon como un padre confiable. Llegó con su labor constante, mantuvo su casa impecable y se esforzó por proteger a Mila de lo impredecible. Introdujo textos entre Damon y yo que estaban totalmente descontextualizados. En una ocasión, expresé a Damon mi desesperación y agotamiento. Tomó una foto como prueba de desequilibrio psicológico. En una ocasión anterior, solicité que no alzara el tono cerca de Mila. Esa situación derivó en acusaciones de que tenía tendencias dominantes y manipuladoras. Permanecía presente mientras la persona con la que había compartido su existencia convertía cada una de sus palabras en armas. Damon incluyó su propia opinión al responder la pregunta. Expresó que no está en buenas condiciones, sin embargo, la persona se muestra serena y reservada. Transmítele a nuestra hija que soy el condenado. Genera confusión. Mila se asusta de mí por su culpa. Prefiero no hacer las cosas a sus espaldas. Estoy llevando a cabo esta acción con el propósito de resguardarla. Garantizar su seguridad. Esa palabra me impactó de lleno. La mirada del juez Armon se posó en mí. ¿Ha encontrado usted alguna respuesta, señora Lennox? Al abrir la boca, no emití ningún sonido. Las palabras se agolpaban en mi pecho, ansiosas por salir, pero mi voz me falló en el momento crucial. Experimenté una aceleración en mi corazón. Experimenté una sensación de pesadez en la lengua. Mi única opción era observar a Mila sentada detrás de mí, moviendo sus piernecitas bajo la mesa. Recibí una mirada que quedará grabada en mi memoria para siempre, llena de inquietud pero sin miedo. El abogado se mostró evasivo al hablar sobre mi capacidad de recuperación emocional y mencionó que la desesperación es algo común en las relaciones. No resultaba adecuado. No llegó a profundizar en la verdadera situación. En ningún momento se hizo referencia a la ocasión en la que Damon me señaló por teléfono en presencia de Mila.
Nadie se cuestionó el motivo por el cual Mila retomó el desayuno tras terminar sus exámenes. La narración de los hechos no coincidió con su relato de los acontecimientos. En la sala del tribunal se escucharon algunas voces elevadas mientras se tomaban apuntes. Después, Damon volvió a tomar asiento y expresó: «Deseo obtener la custodia completa, Su Señoría. Considero que mi hija está sufriendo daño emocional y no creo que la custodia compartida sea lo más conveniente para ella en este momento. Experimenté cómo las paredes se acercaban. Experimenté dificultad para respirar. Mis manos sujetaron los reposabrazos de la silla. Observé a Mila una vez más, sintiendo incertidumbre sobre cómo resguardarla de lo que estaba ocurriendo justo delante de sus ojos. En ese momento, Mila soltó la mano de mi madre, se sentó y avanzó. No solicitó autorización. Sin dudarlo, expresó el caballero. He traído un vídeo grabado con el celular de mi padre. Sería conveniente que lo observaras. La habitación se aproximó. El semblante de Damon palideció. Mi madre se echó a llorar. Volteé en mi asiento con los ojos bien abiertos. Mila se encontraba sosteniendo su tableta con brazos firmes, hablando con calma. La mirada del juez Armón se posó en ella. Disculpe, ¿puede repetir eso? Mila tomó la tableta ligeramente más arriba. Corresponde al fin de semana anterior. Ignoraba que me encontraba despierta, aunque así era. Oí sus palabras y consideré que podrían ser relevantes. No hubo ninguna conversación. Ni Damon, ni su representante legal, ni el magistrado. Fue la primera vez que percibí un cambio desde que todo empezó. Mila había llevado consigo algo más que un vídeo. Había llevado la verdad a la habitación y todos podían percibirla. En el medio de la habitación, Mila sostenía su tableta como si fuera un escudo. La vestimenta de caramelo le quedaba ajustada, sus pies helados, sin embargo, permanecía inmóvil. No volvía la vista para comprobar. Se encontraba sin compañía frente al magistrado. Otra vez mencionó que trajo un vídeo del celular de papá. Sería conveniente que lo observaras. El magistrado Harman observó atentamente al danzarín. Que lo traiga acá, expresó. Mila avanzó unos cuantos pasos y entregó el aparato al bailarín, quien posteriormente se lo pasó al juez. El silencio invadió la habitación como un felino en reposo. El jabón de Damon estaba apretado, con sus labios formando una línea delgada e inimaginable. El abogado dirigió su mirada de él a la tableta y luego de vuelta. Ninguna de las personas cambió de posición. El magistrado movió la pantalla en su dirección y cubrió el botón de reproducción. Durante un instante no existía nada más que el susurro de los sonidos del entorno, ese tipo de sonido lejano que se percibe por la noche cuando todo queda en silencio afuera. Después se escuchó su voz, potente y salvaje, en contraste con el tono calmado y controlado que había empleado poco antes frente al juez. Sin lugar a dudas, el responsable fue Damon. Se encontraba vociferando. «Piensas que eres tan listo, ¿verdad? Adelántate y prueba comunicarte con esa persona para ver qué ocurre. Terminarás residiendo en un hogar de letrados y no creas que tu hermosa madre podrá ayudarte. Es una vergüenza total». Se fracturó una cadera, se rompió un plato. Con calma y temor en su voz, Mila exclamó: «Me disculpo». Le hizo un corte. Evita responder con insolencia. Afortunado eres de que te haya permitido venir siquiera. Si mencionas una palabra frente a ella, te lo prometo. El magistrado decidió hacer una breve interrupción. No emitió ninguna respuesta de forma inmediata. Permaneció sentado observando la pantalla sin vida. Damon cambió de lugar en su asiento. El abogado se puso de pie de repente, exclamando algo apresuradamente, lo que generó inquietud, pero el juez hizo un gesto con la mano para callarlo. ¿Cuál es el origen de esto?, realizó una pregunta. Incluso su tono de voz. Mila no dudó en contestar. Olvidó su celular en el sofá. Pude oír sus gritos. Tenía intención de hacer una grabación. Aunque sentía miedo, consideré que si alguien me escuchaba, podrían creerme a mí y a mi madre. Se abrió mi pecho.
La hija se había asustado. Había trazado un plan y lo había llevado a cabo con mayor valentía que la mayoría de los adultos que conozco. Me gustaría acercarme a ella, abrazarla con fuerza y confesarle que nunca antes me había visto en una situación así. Permanecí sentado en mi asiento, ya que este instante le correspondía a ella. Damon se expresó verbalmente. De pronto, su tono de voz se tornó tenso y protector. Estimado señor, la grabación ha sido realizada sin tener en cuenta el contexto en su totalidad. Estaba corrigiéndola. Ella estaba siendo abusiva y... Listo, expresó el magistrado. Aunque su voz no era potente, resonó en la habitación como un arma afilada. Damon cayó de repente. El juez Armón regresó a la ciudad de Mila. Expresó su agradecimiento por la valentía mostrada. Regresa a tu asiento, por favor. Mila lanzó un grito y regresó caminando. Ahora camina con mayor lentitud, evidenciando en su postura el peso de las circunstancias. La madre la tomó en brazos y la mantuvo con calma. La mirada del juez se posó en mí. ¿Hay algo adicional que desee aportar, señora Lennox? En esta ocasión he hallado mi propia voz. De ninguna manera, caballero. Pienso que mi hija lo expresó completamente. Después de elevar la voz una sola vez, el juez se puso de pie en su asiento. Después de un breve instante con los ojos cerrados, los abrió y observó alrededor de la habitación. Dada esta evidencia, solicito una revisión inmediata de todos los acuerdos. Mientras esto se lleva a cabo, la responsabilidad temporal se transferirá a la señora Lennox. La visita será únicamente para el señor Blake, es el nombre que me dieron al nacer. Por favor, oculten al señor Bailiff. Blake se encuentra fuera de la sala hasta nuevo aviso. Damon se encontraba lleno de temor. Es imposible que sea en serio. El bailiff se acercó y pronunció, señor. Parecía estar dispuesto a entablar una discusión, pero en lugar de eso, Damon se dio la vuelta y se marchó. El abogado se quedó atrás de él. Después de eso, la habitación se fue quedando vacía poco a poco, pero nosotros permanecimos sentados. Mila se encontraba en calma, apoyando la cabeza en la espalda de mi madre. Al final, me senté y me acerqué a ellas, observándolas de cerca. ¡Qué valentía la tuya!, le expresé. Aunque lanzó un grito, no emitió palabra alguna. Observé cómo la golpeaba en ese momento, sintiendo el peso de sus acciones. No había revelado la verdad completamente. Ella había aprendido a mantenerse en silencio de alguien que le había dedicado años a enseñarle esa habilidad, lo cual había tenido un impacto significativo en su vida. Cuando Damon abandonó la habitación, donde había estado siendo observado durante los bailes, el ambiente experimentó un cambio significativo. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en el lugar donde todos encontrábamos un momento para descansar. Finalmente logré respirar profundamente, aunque no me sentía del todo relajado, fue suficiente para recordarme que aún conservaba mi voz y el latido de mi corazón. Poco tiempo después de emitir su orden, el tribunal abandonó la sala. Aunque su rostro permaneció inalterado, pude percibir un matiz distinto en su mirada al posarse en Mila. Un gesto de agradecimiento en silencio. Sin tristeza, sin asombro. La consideración hacia los demás es fundamental. Mientras extraía la caja de Mila, mis dedos temblaban levemente al recibir nuestras pertenencias de forma pausada. Aún me encontraba atrapada entre mis brazos, cansada pero vigilante. La tableta reposaba junto a él en la mesa. Después de la reproducción del vídeo, la pantalla permanecía sin iluminación. Le solicité su mano en matrimonio. ¿Te gustaría acompañarme?, le cuestioné. Entre gritos, ella se apeó de la mesa. Al abandonar la sala, todas las miradas se posaron en nosotros. Unos cuantos echaron un vistazo fugaz. Algunos continuaron apoyando a sus compañeros durante un periodo prolongado. Durante nuestro paso, una mujer exclamó valiente. Descendí al nivel de Mila al salir de la sala. Mis manos se posaron suavemente sobre sus brazos. ¿Cómo te encuentras?,
Se aproximó y al final expresó su negativa, aunque me vi obligado a llevarlo a cabo. Asentí con la cabeza, reconociendo mi conocimiento sobre el tema. Me siento muy orgullosa de ti. No era necesario que cargaras eso tú sola. Echó la vista hacia abajo. Tenía dudas sobre si me tomarían en serio. Se me despejó la garganta. Fue realizado por ellos. Debido a tu honestidad y a tu fortaleza para mantenerte firme cuando nadie más podía hacerlo. Mila me miró con los ojos brillantes de lágrimas cálidas. Entonces, ¿no tendría la necesidad de regresar a la residencia de mi padre? Tomé mis brazos y la sujeté con firmeza, procurando no lastimarla. Te encuentras protegido. Esa es la cuestión fundamental. Recibimos indicaciones adicionales de parte de los agentes, entre las cuales se incluye un cronograma de vigilancia para Damon. Antes de poder ver a Mila de nuevo, tendría que ser evaluado por un abogado designado por el tribunal. Aún no había concluido. En las habitaciones se vivirían más sucesos, se acumularían más archivos y los días se percibirían como verdaderas contiendas. Sin embargo, lo más complicado quedó en el pasado. Esa tarde nos dirigimos de inmediato al hogar de mi madre. No deseaba encontrarse en soledad. No deseaba que Mila regresara a nuestra vivienda y experimentara la intensidad del silencio que a veces resonaba de manera notable en lugares reducidos. A pesar del calor, mi madre solía preparar sopa en casa. En los días en los que estaba emocionalmente afectado, solía preparar sopa. Expresó que le proporcionó una solución para combinar las cosas cuando la situación parecía descontrolada. Mientras yo añadía más hojas al expediente en la silla, Mila se encontraba sentada en la mesa de la cocina, creando un dibujo con colores. En cierto momento, se puso a andar y me envió lo que había creado. La imagen mostraba dos manos sujetando un corazón. En la parte inferior, plasmó con letras grandes la valentía de la verdad. En ese momento realicé la llamada. No es el tipo reservado y oculto, sino aquel que surge desde lo más profundo de tu corazón cuando la aflicción finalmente logra liberarse. Mila guardó silencio. Se acomodó a mi lado apoyando la cabeza en mi brazo. Anoche, antes de acostarnos, recurrimos nuevamente a nuestra copa de la sinceridad. Durante algunas semanas, estuve recolectando hielo. Mientras estaba con él en mi brazo, Mila se sentó a mi lado en su cama. ¿Te gustaría ser el primero en ir? Le cuestioné. Tomó su cabeza entre las manos y se acercó a la nota que estaba arriba. Abrí el documento y lo leí en voz alta. ¿Cuál es la reacción de las personas cuando se enfrentan a una verdad dolorosa? La observé a ella. ¿Fuiste tú quien redactó esto? Un grito escapó de sus labios. Emitía una calma en su tono de voz. No tenía intención de lastimar a mi padre. Tan solo deseaba no sentir más miedo. Me acerqué a su lado y agarré su mano. Aunque la verdad pueda resultar dolorosa en ocasiones, el sufrimiento causado por el silencio es aún mayor. ¿Cuál es la actividad que estás realizando en este momento? Lo que realizaste hoy no perjudicó a ninguna persona. Te cuidaste. Tú nos brindaste protección. No es algo negativo. Dirigió su mirada hacia la taza durante unos instantes antes de soltar un grito. Considero que es conveniente continuar con esta actividad. Afirmé que lo haríamos cada noche. Esa noche, luego de que se retirara a descansar, me dirigí hacia la habitación y permanecí junto a la ventana. En el exterior, las luces de la calle resplandecían. Los vehículos han circulado. La vida continuó su curso. Sin embargo, todo en nuestro entorno había experimentado transformaciones. Damon era el único que dirigía la historia. La voz de Mila ya no estaba bajo su control. Fue la primera vez, desde que nos separamos, que experimenté alivio al darme cuenta de que no estaba sola en esta batalla. Durante sus años, mi hija se sumergió en un entorno muy difícil. No solo logró salir adelante. Realizó modificaciones en ello. 4 semanas pasaron desde que Mila compareció en la corte hasta que tuvo lugar el juicio final. En ese momento, todo se había transformado. El letrado designado en el tribunal que llevó a cabo la entrevista con Damon rubricó un extenso informe.
En el informe se resaltó la conducta regulada, la inestabilidad emocional y la falta de consideración por el bienestar de Mila. Por supuesto que él reportó todo. El vídeo tuvo un impacto más poderoso que cualquier cosa que hubiera dicho. La declaración de Mila, junto con otros factores, llevó a la corte a revocar su custodia de forma definitiva. Al escuchar la resolución final del tribunal, me senté en silencio, conteniendo la emoción. Sin embargo, en esta ocasión no se trataba de temor. La razón fue la esperanza. Me aseguraron protección física y custodia legal. Damon solía tener encuentros controlados 2 veces al mes en un lugar imparcial con expertos capacitados. Durante la noche no se darían pasos, los finales no estarían sellados y las amenazas permanecerían ocultas. La ilusión se desvaneció para siempre con la voz de Mila. Esa jornada, salimos de la corte en completo silencio. Mientras avanzábamos por las extensas escaleras al aire libre, Mila tomó mi mano. Caminando hacia nosotras, mi madre llevaba su bolso balanceándose junto a su cuerpo, observando el autobús en busca de Damon, a pesar de que sabíamos que no vendría. Desde la primera vez que nos reunimos, no ha vuelto a dirigirse a mí. Me pareció correcto. Después de aquella noche, nos dirigimos a un pequeño local gastronómico que Mila adoraba, el que tenía embarcaciones de color rojo y tortitas con figuras de animales. Tomó asiento justo a mi espalda y me cuestionó si todo había concluido ya. No di falsedades. Expresé que en ese momento la situación era más segura. A pesar de no haber completado nuestro crecimiento, ya no sentimos temor. Con un grito, ella mezcló su batido de chocolate usando una cuchara larga. Expresé mi alegría diciendo, estoy feliz. Igualmente. En ocasiones, sigo recordando la escena del juicio en mi mente, cómo reaccionó Damon al escuchar a Mila, cómo su voz serena y firme tuvo más impacto que cualquier argumento legal presentado ese día. Mi hija me hizo notar que la verdadera fortaleza no radica en alzar la voz. En ocasiones, se puede dudar de uno mismo al expresarse sin tener la certeza de ser escuchado. Después de la última normativa, comencé nuevamente con la terapia, no porque estuviera en declive, sino porque finalmente disponía del tiempo necesario para reflexionar sobre todo lo que había superado. Noté que había dedicado mucho tiempo tratando de mantenerme alejada, sin aprender nunca a recuperar mi confianza. Aunque llevaría un tiempo, en ese momento disponía del tiempo necesario. Mila se dedicó con mayor frecuencia a hacer dibujos. Hubo una transformación en sus ilustraciones. En tiempos pasados, solían estar repletos de viviendas sin aberturas y cielos amenazantes. En este momento, se dedica a crear representaciones de árboles con sus raíces y de niños tomados de la mano. La chica creó un dibujo del cáliz de la sinceridad y lo colocó en el suelo de su habitación. Todas las noches me acuerdo de mirarla. En una ocasión nocturna, redacté un mensaje que planteaba la pregunta: ¿los individuos valientes aún experimentan miedo? Respondí afirmativamente con una sonrisa. Eviten que el temor determine el desenlace de la narración. Pasados unos días, redactó otro. ¿Es posible brindar protección a las personas adultas también? Lo observé y le expresé, lo lograste. La razón por la que comparto esta narración es porque en este momento hay mujeres que se encuentran en silencio, cuestionándose si la verdad será alguna vez valorada, si alguien confiará en aquellas que saben proyectar la imagen adecuada de sí mismas en sociedad. Comparto esta narración ya que en ocasiones la autenticidad no emana de un letrado o un razonamiento en la corte. En ocasiones, proviene de un niño que ha presenciado situaciones que van más allá de su edad y opta por no callar más. Anteriormente creía que ser una madre ejemplar implicaba resguardar a Mila de todas las situaciones difíciles y dolorosas. Ahora comprendo el significado de estar a su lado, guiándola para que diga la verdad, permitiéndole presenciar mis lágrimas y luego mostrándole el camino de regreso. Aunque atravesamos jornadas complicadas, estas no determinan quiénes somos. No nos convertimos en las versiones temerosas que Damon intentó aprisionar dentro de nosotros. Mostramos fortaleza cuando la situación lo requiere. Optamos por el silencio al tomar decisiones sobre nuestra forma de ser. Tenemos libertad. Fue Mila quien nos rescató a los dos en aquella ocasión. Además de presentar la verdad ante el tribunal, también iluminó el caso.
Después de mucho tiempo, logré no experimentar la sensación de estar perdiéndola. Experimenté la sensación de descubrirla de nuevo. Si sigues presente, agradezco tu atención. Contar esta historia no resultó sencillo, sin embargo, considero que relatos como este merecen ser compartidos, ya que en algún lugar una madre más se encuentra en silencio, con la duda de si alguien le dará crédito, quizás solo anhelando ser escuchada. Si te conmovió esta narración, por favor, haz clic en el botón de me gusta en el vídeo, compártela con alguien que pueda beneficiarse de ella y déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Las leo y tienen un significado más profundo de lo que imaginas. Si deseas disfrutar de más relatos auténticos, peculiares, sinceros y conmovedores, te invito a suscribirte al canal y activar las alertas. Viene más en camino. Agradezco tu presencia una vez más. Mantente valiente, mantén la amabilidad y recuerda siempre que la verdad es fundamental.